Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda en la que nos adentraremos en el escalofriante mundo de dos novelas que a pesar de sus diferencias nos helarán la sangre. El Resplandor de Stephen King y La Maldición de Hill House de Shirley Jackson. Dos autores, dos estilos, pero un mismo objetivo: perturbarnos, hacernos dudar de lo que creemos real y llevarnos al límite de la cordura. Exacto. Y aunque King y Jackson tienen enfoques distintos, ambos logran crear atmósferas opresivas que nos atrapan desde la primera página. ¿Qué te parece si comenzamos hablando de los escenarios? Me parece perfecto. Empecemos por el Hotel Overlook, ese gigante imponente y aislado que se alza en las montañas como un depredador a la espera de su presa. King, con su maestría descriptiva, nos hace sentir el peso de la historia en cada rincón de la Gaic, la inmensidad de sus salones vacíos, el laberíntico entramado de pasillos. Es casi como si el hotel mismo fuera un personaje, ¿no crees? Totalmente. Es como si las paredes mismas guardaran secretos oscuros, susurrando historias de tragedias pasadas que se reflejan en el presente. Y esa sensación de claustrofobia, de estar atrapado en un lugar sin escapatoria, se intensifica con la presencia de los fantasmas que lo habitan. Precisamente, el Overlook no es solo un escenario, es un ente vivo que se alimenta de la energía de quienes lo habitan, amplificando sus miedos y debilidades hasta llevarlos al borde del abismo. Y aquí es donde entra en juego la genialidad de King al presentarnos a Jack Torrance, un hombre vulnerable con un pasado tormentoso y una sed insaciable de reconocimiento que se convierte en la víctima perfecta para las maquinaciones del hotel. Es increíble cómo King juega con la psicología de Jack, cómo el Overlook saca a la superficie sus demonios internos, su alcoholismo, su frustración, su ira reprimida. El hotel lo seduce con la promesa de un nuevo comienzo, de la oportunidad de escribir la gran novela americana, pero en realidad lo está conduciendo hacia la locura. Es una danza macabra, ¿verdad? El Overlook tienta a Jack con la falsa promesa de grandeza mientras lo va envolviendo en su telaraña de horror hasta convertirlo en un títere de sus propios impulsos destructivos. Y mientras Jack se hunde en la locura a su familia, Wendy y Danny se convierten en testigos impotentes de su transformación. El pequeño Danny, con su don del resplandor, esa capacidad de percibir lo sobrenatural, se convierte en un blanco para las fuerzas oscuras que acechan en el hotel, añadiendo una capa extra de tensión a la historia. Es interesante cómo King utiliza el resplandor de Danny no solo como una herramienta para intensificar el miedo, sino también como una forma de explorar la inocencia infantil enfrentada al horror más puro. Danny, con su sensibilidad especial, se convierte en un espejo que refleja la verdadera naturaleza del Overlook, un lugar donde la maldad se esconde bajo una fachada de lujo y esplendor. Y en contraste con la grandiosidad opresiva del Overlook, tenemos la inquietante presencia de Hill House, la protagonista silenciosa de La Maldición de Hill House. Aquí Jackson nos lleva a un terreno más psicológico, más sutil, donde el terror se filtra lentamente en la mente del lector como una niebla fría que se adueña de los sentidos. Exacto, Hill House, a diferencia del Overlook, no necesita de grandes despliegues de apariciones fantasmales o sucesos sangrientos para infundir miedo. La casa misma, con su arquitectura laberíntica, sus ángulos imposibles y su atmósfera cargada de una historia trágica, se convierte en la fuente del horror. Es como si la casa tuviera una personalidad propia, ¿verdad? Una entidad consciente que se nutre del miedo y la inseguridad de quienes la habitan, jugando con sus mentes, distorsionando su percepción de la realidad. Y en este escenario, la vulnerable Eleanor Vance, con su pasado solitario y su ansia de pertenencia, se convierte en la presa perfecta para las maquinaciones de Hill House. Es fascinante cómo Jackson construye la tensión en La Maldición de Hill House. No hay sustos repentinos ni monstruos acechando en la oscuridad, sino una atmósfera constante de inquietud e incertidumbre que nos hace dudar de la cordura de los personajes y de la nuestra propia. Esa ambigüedad, esa sensación de que algo no está bien, pero no podemos definir qué exactamente es lo que hace que la novela sea tan efectiva. ¿Ya? Y a diferencia del Overlook, donde el mal es tangible, personificado en los fantasmas y en la figura de Jack Torrance en Hill House, el mal es más difuso, más psicológico, se impregna en las paredes, en la atmósfera, en la mente de los personajes. Y hablando de los personajes, tanto Jack Torrance como Eleanor Vance, a pesar de sus diferencias, comparten esa búsqueda desesperada de algo que los complete, de un escape a sus realidades dolorosas. Cierto, Jack busca la validación como escritor, la oportunidad de dejar un legado, mientras que Eleanor anhela un hogar, un lugar donde ser aceptada y amada. Y ambos, irónicamente, encuentran su perdición en esa búsqueda. El Overlook le ofrece a Jack una salida a su frustración, pero a costa de su alma. Y Hill House le promete a Eleanor la familia que siempre deseó, pero a un precio terrible. Y aquí es donde entra en juego la maestría de ambos autores al mostrar cómo el pasado puede marcarnos de forma indeleble, cómo los traumas y las experiencias dolorosas pueden convertirnos en presas fáciles para las fuerzas del mal. En El Resplandor, la historia del antiguo cuidador que asesinó a su familia se convierte en una premonición del destino que le espera a Jack. Y en La Maldición de Hill House, la historia de la familia Crane, los antiguos habitantes, se va revelando poco a poco, creando una atmósfera de misterio y desasosiego.
y comprendemos que la casa se alimenta de las inseguridades y traumas de sus huéspedes, utilizándolos para perpetuar su propio ciclo de horror. Es increíble cómo ambos autores, a pesar de sus estilos tan distintos, logran crear personajes tan complejos, tan humanos, que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad, sobre las fuerzas oscuras que pueden acechar en nuestro interior. Pero creo que es momento de hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes reflexionen un poco sobre lo que hemos conversado. Me parece una excelente idea. En la segunda parte de nuestra inmersión nos adentraremos en el estilo narrativo de King y Jackson y analizaremos cómo logran crear atmósferas tan opresivas e inquietantes. No se pierdan la próxima entrega de The Deep Dive. Y si les está gustando nuestro análisis, no olviden suscribirse al podcast y compartirlo con sus amigos. Hasta pronto. Retomando nuestra conversación sobre El Resplandor y La Maldición de Hill House, me parece fundamental analizar cómo King y Jackson utilizan el lenguaje para crear esas atmósferas tan opresivas e inquietantes que mencionábamos. Sí, es fascinante cómo cada autor con su propio estilo logra atraparnos en una red de suspense y terror psicológico. ¿Por dónde te gustaría empezar? Bueno, King, como ya hemos dicho, es un maestro del horror visceral. Sus descripciones son minuciosas, casi cinematográficas. Utiliza un lenguaje directo coloquial que nos acerca a los personajes haciéndonos sentir como si estuviéramos dentro de sus cabezas, y no escatima en detalles, especialmente cuando se trata de violencia. Es cierto, recuerdo la escena del baño con la mujer escalofriante. King no teme mostrar la crudeza del horror, y eso impacta directamente en el lector. Pero a pesar de esa crudeza también hay una sensibilidad especial en la forma en que retrata a los personajes. No son simples víctimas o villanos, sino seres humanos complejos que luchan contra sus propios demonios. Exactamente, King logra humanizar incluso a los personajes más oscuros, como Jack Torrance, nos muestra sus debilidades, sus miedos, su lucha interna, y eso nos hace sentir cierta empatía hacia él a pesar de sus acciones. Y esa capacidad de crear personajes complejos con luces y sombras es una de las claves de la maestría de King. Nos obliga a confrontar la dualidad de la naturaleza humana, a reconocer que todos tenemos un lado oscuro, una bestia interior que puede despertar en determinadas circunstancias. Y hablando de dualidad, ¿qué me dices de Eleanor Vance en La Maldición de Hill House? Ella también es un personaje fascinante, lleno de contradicciones. Totalmente. Eleanor es un personaje complejo y vulnerable con un pasado marcado por la soledad. Y la falta de afecto, anhela un lugar al que pertenecer, una familia que la acepte. Y Hill House astutamente se aprovecha de esa necesidad ofreciéndole una falsa promesa de hogar. Pero al mismo tiempo, Eleanor posee una fuerza interior sorprendente, se enfrenta a sus miedos, a la utilidad de la casa, a la incomprensión de los demás. Es una lucha constante entre la fragilidad y la resistencia, ¿verdad? Y esa lucha interna es la que la convierte en un personaje tan atractivo, tan humano. Nos identificamos con sus miedos, con su anhelo de amor y aceptación, pero también admiramos su valentía al enfrentarse a lo desconocido. Y a diferencia de King, que nos golpea con imágenes vívidas y escenas impactantes, Jackson opta por un lenguaje más sutil, más psicológico. Sus descripciones son más evocadoras que explícitas, se centran en las sensaciones, en las atmósferas, en la ambigüedad. Es cierto, Jackson nos sumerge en un mundo de sombras y susurros donde la realidad se distorsiona y la mente juega malas pasadas. Sus frases son como pinceladas que van creando un cuadro inquietante lleno de detalles que se nos escapan de sombras que se mueven en la periferia de nuestra visión. Y esa ambigüedad, esa falta de respuestas claras es lo que hace que su horror sea tan efectivo, tan perturbador. Porque nos obliga a completar los huecos con nuestra propia imaginación. Y nuestros miedos más profundos suelen ser mucho más aterradores que cualquier monstruo que un autor pueda crear. Exactamente. Jackson juega con nuestros miedos más primarios, con la incertidumbre, con la sensación de que algo maligno nos acecha, pero no podemos verlo, no podemos definirlo, y ese miedo a lo desconocido, a lo que se esconde en las sombras, es universal, atemporal. Y hablando de lo que se esconde en las sombras, no podemos olvidar el papel fundamental que juega el aislamiento en ambas novelas, tanto el Overlook como Hill House. Son lugares apartados, inaccesibles, donde los personajes se encuentran atrapados sin posibilidad de escape. Y ese aislamiento físico se convierte en un reflejo del aislamiento emocional que sufren. Es como si el aislamiento físico amplificara los miedos, las inseguridades, las tensiones entre los personajes en El Resplandor. Vemos cómo la soledad del Overlook lleva a Jack Torrance a la paranoia, a la desconfianza, a la violencia. Y en La Maldición de Hill House, Eleanor Vance se aferra a la casa como un salvavidas, buscando en ella la conexión humana que tanto anhela, pero termina ahogándose en su propia soledad. Y esa idea de que la soledad puede ser un monstruo tan terrible como cualquier entidad sobrenatural es realmente inquietante. Nos recuerda que a veces nuestros peores enemigos no están fuera, sino dentro de nosotros mismos, y que la falta de conexión humana, la incapacidad de comunicarnos, de compartir nuestros miedos y nuestras alegrías, puede llevarnos a la locura, a la autodestrucción. Es un tema universal, ¿verdad? La necesidad de pertenencia, de encontrar nuestro lugar en el mundo, y cómo esa necesidad, cuando no es satisfecha, puede convertirse en una fuente de dolor, de angustia, horror. Pero creo que ya hemos hablado bastante por ADEP.
Ahora dejemos que nuestros oyentes absorban todo esto y volvemos en la tercera parte para analizar el impacto de estas dos obras maestras. Perfecto. En la última parte exploraremos la influencia de La maldición de Hill House en El Resplandor y analizaremos cómo estas dos novelas, a pesar del paso del tiempo, siguen fascinando y aterrorizando a generaciones de lectores. No se lo pierdan. Y llegamos ya a la parte final de nuestra inmersión en el mundo del terror psicológico, donde exploraremos el impacto del Resplandor y La maldición de Hill House y cómo estas dos novelas, a pesar de ser escritas en épocas distintas, siguen resonando en la actualidad. Es fascinante cómo estas dos obras maestras del terror, aunque separadas por casi 2 décadas, comparten una conexión invisible, un hilo conductor que las une a través del tiempo. Hablamos, por supuesto, de la influencia que La maldición de Hill House de Shirley Jackson tuvo en Stephen King, y en particular en la creación del Resplandor. De hecho, el propio King ha reconocido en varias ocasiones la importancia de Jackson en su desarrollo como escritor. Es que La maldición de Hill House fue una obra revolucionaria para su época. Rompió con los clichés del horror tradicional, con los monstruos y las persecuciones, para adentrarse en un terreno mucho más profundo, la psique humana. Jackson comprendió que el verdadero horror reside en lo que no vemos, en lo que se esconde en las sombras de nuestra mente. Y King, como un ávido lector y admirador de Jackson, supo tomar esa semilla y hacerla germinar en su propia obra. En El Resplandor vemos claramente la influencia de Jackson en la forma en que King construye la atmósfera en la utilización de la sugestión y la ambigüedad para generar terror en la exploración de la fragilidad de la mente humana. Pero King no se limita a imitar a Jackson, toma esos elementos y los fusiona con su propio estilo, creando una obra única, visceral, que nos impacta con imágenes vívidas y escenas que se nos graban a fuego en la memoria. Es cierto, King lleva el terror un paso más allá, lo hace más explícito, más gráfico. Pero en el fondo ambas novelas comparten una misma esencia, la exploración del miedo en su estado más puro, la confrontación con nuestros demonios internos, la fragilidad de la razón frente a lo desconocido. Y esa es la razón por la que estas dos novelas siguen siendo tan relevantes hoy en día. Porque tocan temas universales que nos afectan a todos sin importar la época o el lugar. El miedo a la soledad, la lucha contra las adicciones, la búsqueda de identidad, la fragilidad de los lazos familiares. Son temas que resuenan en el lector contemporáneo con la misma fuerza que lo hacían hace décadas. Y esa capacidad de conectar con el lector a nivel emocional y hacernos reflexionar sobre nuestra propia existencia es lo que diferencia las grandes obras de la literatura de las simples historias de entretenimiento. Y hablando de conectar con el lector, no podemos dejar de mencionar el final de ambas novelas. Finales que, como ya hemos comentado, son tan distintos como los estilos de sus autores, pero igual de impactantes. En El Resplandor tenemos un final catártico explosivo, donde el mal es derrotado, pero a un costo muy alto. Jack Torrance sucumbe a la locura, convirtiéndose en una víctima más del Overlook, mientras que Wendy y Danny logran escapar, pero con las cicatrices imborrables de la experiencia. Es un final que nos deja con una sensación de alivio, pero también de tristeza. El mal ha sido vencido, pero a costa de la destrucción de una familia. Y en La maldición de Hill House, el final es mucho más ambiguo e inquietante, nos deja con una sensación de desasosiego que perdura mucho después de terminar la lectura. Es cierto, Elmore Banzas, y finalmente se fusiona con la casa, se convierte en parte de su leyenda de horror. Y nos quedamos con la pregunta, ¿fue una derrota? ¿Una rendición a la locura? ¿O fue una forma de encontrar finalmente un lugar al que pertenecer, aunque sea a costa de su propia identidad? Esa ambigüedad, esa falta de respuestas definitivas es lo que hace que el final de La maldición de Hill House sea tan poderoso, tan perturbador. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la fragilidad de la mente humana, sobre los límites de nuestra propia percepción de la realidad. Y al final creo que esa es la mayor enseñanza que nos dejan estas dos obras maestras, que el horror no siempre tiene una forma definida, que a veces se esconde en los rincones más inesperados de nuestra mente, en los silencios de una casa antigua, en la mirada perdida de un ser querido. Y que la única forma de enfrentarlo es a través del conocimiento, de la comprensión de nuestra propia oscuridad, de la aceptación de que todos somos vulnerables, todos tenemos la capacidad de hacer el bien y el mal. Y con esa reflexión creo que llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de El Resplandor y La maldición de Hill House. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no olviden suscribirse a nuestro podcast para no perderse las próximas inmersiones. Hasta pronto y que la próxima vez que apaguen la luz no sientan una presencia a su lado.